Una vez más, como siempre, un jueves más de preguntas y respuestas. Les comentaba la anterior vez que íbamos a destinar un día de la semana para poder realizar este tipo de transmisiones en las que interactuamos ustedes haciendo sus preguntas y comenzamos, obviamente, para todos ustedes hablando de diferentes temas, algunas dudas que ustedes tengan, ya sea como estudiantes o quién sabe, ¿no? Quizás como egresados, o quizás alguna duda o inquietud de algún tema en específico, o sobre quizás también metodología de la investigación, ¿no? Cualquier tema siempre es importante, cualquier situación siempre es muy necesario conocer. Cada día conocemos nuevos aspectos y nuevas situaciones, y pues todo esto sea bienvenido, ¿no? Pues ya se conectan las primeras personas, vamos a comenzar. Miguel Ángel Luis Salvador Pinazo Condori dice, hola. Janet Cuellar, buenas noches, doctor. Buenas noches, estimada Saile Loquendo, ¿no se escucha bien? Bueno, me confirman si se escucha bien el audio o no para ya comenzar. Depende, me dicen. Miguel Ángel dice sí se escucha bien. Y Richard, saludos. Muy bien, mis estimados. No sé, depende de lo que ustedes digan. Bienvenidos a todos los que están conectando y también bienvenidos a todos los que se van a conectar, ¿no? Si es que hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, bienvenido sea y adelante vamos a contestar todas las preguntas posibles durante esta pequeña transmisión a la cual vamos a denominar Jueves de Preguntas y Respuestas. Esto vamos a tratar de hacerlo todos los jueves a partir de las 8 de la noche, hora Perú, para todos ustedes. Así que jueves a jueves van a poder realizar sus preguntas y obviamente van a poder durante la semana ver, analizar algunas cosas y pueden trasladar sus preguntas los días jueves. Vamos a tratar de hacerlo de manera simultánea y obviamente de manera más constante para que esto ya se quede dentro del canal como una sección a la cual nuevamente les repito, vamos a denominar jueves de preguntas y respuestas. Bien, mi estimado Richard Castillo hace la primera pregunta. Vamos a tratar de responder a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Obviamente que va a depender de la materia, si se trata de un tema doctrinario, jurisprudencial, entre otros, pero siempre vamos a tratar de responder a la mayoría posible. Richard Castillo dice, ¿un trabajador puede elaborar en dos empresas y qué implicancia tiene esto? Claro, mi estimado, recuerda que cuando hablamos del derecho laboral, necesariamente hablamos de los trabajadores que prestan un servicio a cambio de una contribución. En este caso, podría ser una remuneración, ¿verdad? Ahora, bajo esta premisa, tenemos que comprender que existen trabajadores para el sector público y trabajadores para el sector privado. Para el sector público, en algunos casos, te prohíben que tu plaza laboral bajo dos, digamos, instituciones del Estado. Pero en cambio, en el sistema privado no hay esa represión o no existe esa negación para que tú puedas laborar en dos o tres o cuatro empresas privadas. Pero sin embargo, siempre hay salvedades a la regla. En el sector público, si bien es cierto, no puedes trabajar para dos empresas, digamos, del Estado o dos instituciones del Estado, pero sí se puede hacer de manera externa. En el caso de los abogados, por ejemplo, se podría trabajar en un sentido de asesor en una determinada municipalidad con un contrato determinado bajo planilla y en otra municipalidad bajo el cargo de procurador, pero ya con un contrato externo o podría ser un contrato de locación de servicios. No sé si ustedes me comprendan lo que les estoy diciendo, pero sí es posible hacerlo. Existen figuras, existen muchas figuras para aplicar. Yo siempre digo que en el ámbito del derecho existen todas las herramientas posibles para que el abogado pueda desempeñar y pueda aplicar de acuerdo a la situación y al contexto en el que está viviendo. Todo va a depender de que ustedes conozcan estas herramientas, sepan los procedimientos y lo puedan aplicar como buenos abogados que van a ser o que son, ¿no? Vamos a continuar con la segunda pregunta. Sailei Loquendo dice, ¿por qué se les dice doctores a los abogados? En realidad, no es que se les diga doctores a los abogados, es más que todo un decir o un término que se suele utilizar a los abogados en el cual se les dice doctores, ¿no? Es igual como a los médicos. Los médicos, en este caso, cuando ya son médicos y están trabajando en un determinado lugar, en su mayoría de casos se les dice doctores, ¿no? No por el hecho de que, digamos, tenga un grado de doctorado, sino por el hecho de que es un médico y nosotros, por costumbre, estamos acostumbrados a decirles a los médicos doctores. En el caso del derecho es similar. A todos los abogados se les suele denominar o se les suele catalogar bajo ese término de doctor. Ahora, ¿cuál vendría a ser lo correcto, no? Cuando una persona se hace llamar, por así decirlo, doctor, quiere decir que tiene su grado de doctorado en este caso. ¿Cuándo una persona adquiere este grado? Pues cuando termina de estudiar la maestría, después estudia el doctorado y obviamente
logra sacar este título profesional o este grado académico con su correspondiente sustentación de tesis, ¿no? Cuando ya tiene su correspondiente grado, ahí es cuando se le puede denominar doctor y obviamente bien hecho sería doctor. Sin embargo, cuando uno es recién abogado o magíster, lo correcto sería decirle, pues, abogado o magíster, ¿no? De acuerdo al grado académico. Pero como término que se suele utilizar comúnmente en la sociedad, entonces es el tema de doctor, ¿no? Es por eso que se suele utilizar. Simplemente es por eso. Marcos dice, hola. Hola Marcos y bienvenidos nuevamente a todos los que se están uniendo a la transmisión. Recuerden que esta sección se va a llamar Jueves de Preguntas y Respuestas, y ya vamos a tenerlo catalogado todos los jueves a las 8 de la noche. Nos reunimos aquí y ustedes pueden hacer sus preguntas correspondientes para todos ustedes de cualquier materia, siempre y cuando sean, digamos, aspectos prácticos y no requiera tanta explicación con algún tema jurisprudencial o netamente doctrinario, ¿no? Ya que para eso tendría que hablar un poco más y, bueno, la finalidad es tratar de hablar algunos temas más prácticos y directos. Julio Valencia dice, ¿qué tipo de contrato es el que tiene un abogado con su cliente? En realidad, en ese sentido o en ese aspecto va a depender mucho de lo que el abogado quiera hacer con su cliente, ¿no? En la mayoría de casos no suele haber un contrato escrito, simplemente un contrato oral, a lo que nosotros vamos a denominar un acto jurídico verbal, en el cual se acuerda una determinada suma de dinero a cambio de un servicio que se le va a brindar, en este caso el patrocinio en un determinado proceso, ¿no? Ya sea penal, civil, administrativo, entre otros. Entonces eso va a depender netamente ya de cómo el abogado quiere llevar la relación con su cliente. ¿Se puede hacer un contrato de abogado-cliente? Claro que sí. Por ejemplo, en los casos en los que el abogado quiera o se quiera asegurar, por así decirlo, en llevar todo el proceso, entonces se realiza un contrato simple en el que firman ambas partes, si es que quiere lo legalizan ante notario, en el que se establece que se va a determinar un monto establecido por, digamos, todo el proceso en primera instancia o en segunda instancia, en el que están incluidos quizás los actos procesales o todos los actos necesarios durante ese proceso. Entonces, necesariamente va a depender cómo el abogado quiere llevar ese tema, pero no hay ninguna regla que te prohíba hacerlo, ¿no? Al contrario, algunos doctores o algunos abogados en ese sentido prefieren hacerlo así porque de alguna manera también se aseguran, digamos, que van a estar representando al patrocinado durante todo un determinado proceso. Bien, ¿qué más otra pregunta dice? Marcos, Perú puede aprobar la pena de muerte y ¿qué tiene que ver el Tratado de San José? En realidad, el Tratado de San José tiene que ver demasiado en el aspecto de la pena de muerte. Gracias a este tratado, por así decirlo, ¿no? Se respetan bastante los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, no se puede establecer la pena de muerte en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente en el tratado se establece que la vida es un derecho fundamental e importante, ¿no? Y que los estados deben, en este caso, aplicar el jus puniendi, que es la facultad del estado de poner o imponer penas a través de las sanciones con pena privativa de libertad, ¿no? En este caso, la imposición de una pena en un determinado centro penitenciario, bien llamado penal, ¿no? Entonces, el Tratado de San José es muy importante, ¿no? Ahí se regula todo este pacto que tiene el Perú, en el que le prohíbe que realice, digamos, algunos actos que vayan en contra de la vida en ese sentido. Entonces, la máxima pena que puede establecerse en el Perú es la cadena perpetua, ¿no? En la que es una internación en un centro penitenciario de manera indefinida, ¿no? En este caso, hasta que prácticamente deje de existir esta persona. Dice, otra pregunta. Anthony Bryan, Cristóbal. Hola, buenas noches. ¿Qué son los delitos preterintencionales? Los delitos preterintencionales, pues son, como su nombre dice, los que están intencionados, pero que son antes de la intención. Ustedes tienen que comprender que cuando existen una gama de delitos, existen una categoría, están catalogados de diferentes formas, ya sea por su resultado, ya sea por la acción, ya sea porque tiene ciertas características que los diferencia de otros delitos. Entonces, antes de la comisión de un delito o antes de desarrollarse un delito determinado, existe a lo que nosotros lo llamamos el iter crímenes, o sea, el camino del crimen, pero también denominado la fenomenología del ser. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que una persona pueda pensar dentro de su mente no necesariamente puede ser plasmado a la vida real o a los hechos. Puede ser que un delincuente plasme y trame dentro de su interior, dentro de su subconsciente, la realización de un determinado delito, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Y ese simple pensar no quiere decir que va a ser penado, ni siquiera va a ser considerado como un delito, hasta que no se refleje en la realidad. Por lo tanto, un delito preterintencional será aquel delito que tiene la intención de querer cometerse, pero es antes de que se llegue a cometer. No sé si me dejó entender. Godofredo Palomino dice, doctor, buenas noches, estimado.
esa ley, cómo se aplica y se desarrolla el derecho en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, la anterior semana o la anterior transmisión les comentaba un poco acerca de eso, y es en realidad una rama nueva en el Perú, no es algo que se aplique constante ni comúnmente. ¿Y por qué? Porque como les decía, esto más está aplicado a los casos de aquellos jugadores que son netamente profesionales, que representan, digamos, en este caso a Perú, típico caso de Pablo Guerrero, ¿no? Que ustedes habrán escuchado en las noticias. Entonces, el derecho deportivo va a regular todo lo que vendría a ser la normativa interna de un país a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a las competencias deportivas, en este caso el fútbol, ¿no? Va a regular, digamos, todo el trámite, el procedimiento, cuáles son las normas aplicables, cuáles son las reglas, los reglamentos, todo lo relacionado al deporte. ¿Qué puede hacer el deportista y qué no puede hacer? Es igual como en el ámbito, digamos, del derecho penal. Determinadas conductas son consideradas delitos y en el ámbito del derecho deportivo van a haber determinadas conductas a las que el Estado le va a decir, ¿sabes qué? Esas conductas están reprimidas, por lo tanto el jugador o el deportista en este caso no puede realizar esos actos. Entonces va a depender necesariamente de todas esas circunstancias. Pero en sí, lo que regula el derecho deportivo es todas las relaciones que va a haber entre deportista y la entidad, en este caso, que contrata a los deportistas para desempeñarse en dicho cargo. Otra pregunta, más circunstancialista. Otra una pregunta, ¿dónde puede elaborar un abogado especializado en derecho constitucional? Bueno, pues un abogado especializado en derecho constitucional, primero, puede elaborar bien en su despacho jurídico, ¿no? Litigando casos constitucionales y obviamente un abogado especialista en constitucional también va a saber penal. Entonces podría bien litigar en esas dos ramas. Otro, en el Ministerio de Justicia. Sobre todo en ahí son los más llamados los abogados, digamos, constitucionalistas. ¿Por qué? Porque ahí se trata de defender derechos fundamentales de las personas, de los niños, de las mujeres, entre otras cosas. Entonces se centran en la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, ¿no? Del Ministerio de Defensa también. Entonces, en esas ramas son las más llamadas, pero igual un derecho constitucionalista aparte también puede desempeñarse como docente, ¿no? Bien, entonces hay muchas formas en las que se puede desempeñar, ya sea de acuerdo a la especialidad, pero en los que más son llamados, digamos, en ese sentido, vendrían a ser esas a las que te he podido decir. Otra, soy yo que no me gustaría ser abogado especializado en el ámbito penal y civil. En realidad, cuando tú eres abogado especialista, solo podrías ser especialista en una determinada rama, ¿no? Sea civil o penal. Si tú quieres ser en los dos, no podrías quizás llamarte especialista en los dos, pero sí podrías decir, soy especialista en civil, pero también conozco aspectos generales de penal, ¿no? Ya que cuando uno se especializa en algo, quiere decir que presta todas sus energías, presta toda su fuerza, todo su conocimiento y se especializa y estudia en una rama en específico, ¿no? Para poder desempeñarse de una mejor manera en ese campo. Pero, como te digo, va a depender de ese aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta más acorde a ese tema sería eso. ¿Qué dice? Tatiana Pérez Rodríguez. ¿Nos podemos salir de ese tratado? En realidad no nos podemos salir, o sí nos podemos salir. Es la pregunta que quizás muchas veces se suele realizar y se suele hacer, ¿no? En los tratados existen varias reglas. Firmar un tratado no solo implica, digamos, yo firmo un tratado como Estado con otro y, digamos, pongo una regla de que yo me salgo cuando yo quiera o yo me salgo cuando no me convenga. En realidad, ese tratado de San José ha sido firmado entre varios países, no solo con el Perú. Se tienen sus propias reglas dentro de los tratados. Existen procedimientos y existen formas, modalidades y cómo se va a aplicar dentro de un Estado. Entonces, no es una cosa sencilla el salirse, ¿no? Si no, el Perú se hubiera podido salir, desvincularse de ese tratado libremente en un determinado momento. Entonces, no son cosas sencillas, no son cosas, digamos, de la noche a la mañana. Y aparte de los tratados internacionales, que bien puede ser el Tratado de San José, también la Corte Interamericana de Justicia, que protege los derechos fundamentales, en la mayoría de casos prohíbe la pena de muerte. Entonces, son varios aspectos que se puede considerar. De poder salirse, ¿se puede salir? Sí, pero hay que revisar en sí las normas internas de los tratados internacionales para ver su procedimiento y todos los requisitos que conlleva hacer ese dicho trámite, ¿no? Entonces, por el momento creo que el Perú no está interesado en hacerlo, porque ya que existen otros temas un poco más importantes que se están viendo en este momento, entonces va a depender necesariamente de ese aspecto. Pero de poder se puede, ¿no? Pero siempre en cualquier procedimiento, en cualquier trámite, revisar los reglamentos y la normativa interna de dicho trámite, así para poder establecer correctamente lo que se debe realizar. Máster culturista, ¿dónde puedo elaborar? Otra pregunta, GRAPS-PS, ¿cómo es un examen de derecho para las universidades públicas que vienen? Si te refieres a un examen de admisión a una determinada universidad, pues es como cualquier otro examen de cualquier otra rama, ¿no? Simplemente va a depender de las normas y de las reglas que tenga esa universidad a la cual quieras postular. Simplemente ve ese tema y obviamente que en ese sentido tienes que enfocarte más a las ciencias sociales, por así decirlo, no a todos los temas de letras y no tanto a los temas de números.
aunque va a valer para tu examen, pero como te digo, va a depender de eso. Si te refieres a eso, esa sería la respuesta. Ernest Cuellar, doctor, hace 2 años presenté una impugnación a la Sutran, ¿ya? Sobre una infracción irregular, a lo cual lo archivaron provisionalmente. Ya pasaron 2 años, puedo pedir silencio positivo para el archivamiento definitivo. Ya, lo que tú me haces referencia acá, Janet, es que tú has presentado hace 2 años una impugnación hacia la Sutran. Quiere decir que ha habido un procedimiento, un trámite, y tú has impugnado dicho trámite, o dicha resolución que ha salido en ese sentido, pero se lo archivaron provisionalmente, ya pasaron 2 años. En realidad, los trámites administrativos funcionan de una manera distinta. Existen procedimientos administrativos que bien se les podría aplicar el silencio administrativo positivo o negativo. En este caso, tú tendrías que ver el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, de la SUTRAN en este caso, y verificar si tu procedimiento administrativo se encuentra regulado en dicho TUPA. Si se encuentra regulado, entonces tú sí puedes acogerte al silencio administrativo, en este caso positivo. Entonces, necesariamente, la norma de la ley 27444 establece que a los 30 días uno se puede acoger al silencio administrativo positivo. Pero, sin embargo, una de las situaciones que mayormente suele pasar, y que en algunos casos administrativos que yo he llevado pasa, es que tienes que presentar por lo menos un escrito en el que digas que te estás acogiendo al silencio administrativo positivo. No solo basta con que tú creas, a pesar de que la norma te diga, no es necesaria una respuesta y no es necesario presentar ni un escrito, la norma se da por sobreentendido que te acoges al silencio administrativo positivo, necesariamente para corroborar cualquier situación, para que cuando quieras corroborar otro trámite, cualquier situación, tengas un medio probatorio que te acredite que a pesar de que la norma te presupone que ya pueda pasar esa situación jurídica, necesariamente tú tengas que presentar un escrito más en el que tú establezcas que sí te estás acogiendo al silencio administrativo positivo. Ahora bien, habría que ver el caso en sí para ver de qué trámite se trata, qué es en sí lo que se pedía, qué es lo que ha pasado, para poder dar una respuesta más precisa, ¿no? Pero en realidad así funciona más o menos los silencios administrativos. Máster culturista nuevamente dice, ¿dónde puedo empezar a trabajar? ¿Dónde puede empezar a trabajar un estudiante de derecho sin experiencia previa? Lamentablemente, mi estimado, en todos los estudios jurídicos, en cualquier institución pública o privada, van a requerir que un estudiante, en este sentido, pueda tener algunos conocimientos de derecho, mínimos por lo menos. Entonces, para que tú hagas experiencia y para que tú hagas, digamos, carrera ya desde muy joven, lo más recomendable es que cuando ya estés estudiando aproximadamente entre octavo y noveno semestre, tú ya empieces a realizar tus prácticas profesionales en el ámbito, en el estudio jurídico privado, en una institución del Estado, en una empresa privada, en cualquier situación a la que tú quieras ya enfocarte. Por ejemplo, si tú quieres enfocarte al derecho penal, puedes hacer prácticas en una fiscalía y ahí ya vas ganando experiencia. Por lo tanto, después, quizás cuando ya termines la universidad o cuando quieras presentarte a algún sitio, tú puedas acreditar que anteriormente estabas practicando en dicho lugar y que por lo menos cuentas experiencia en el tema. De igual manera, si tú quieres dedicarte al civil, puedes hacer prácticas en un estudio jurídico que se dedique a lo civil o bien en el Poder Judicial en el aspecto civil, ¿no? En un juzgado, digamos, de paz letrada o entre otros. Entonces va a depender necesariamente a dónde tú quieres enfocarte y que obviamente empieces a ganar experiencia desde muy temprano con las prácticas y obviamente con todo lo relacionado y ligado al aspecto del derecho, ¿no? Es muy importante. Si tienes la oportunidad de hacerlo mientras más antes, pues excelente y bien por ti, ¿no? Otra pregunta. Ailey Loquendo dice, si solo el abogado se puede especializar solo en un ámbito, porque algunos abogados ponen en sus tarjetas que son especializados en diversos ámbitos como jurídico, penal, civil, administrativo, etcétera. Correcto, mi estimado. Y eso pasa lamentablemente en la mayoría de casos y en la mayoría de, digamos, distritos judiciales o ciudades, ¿no? Todos los abogados se ponen en sus letreros, en sus oficinas, en sus tarjetas de presentación, entre otras cosas, son especialistas en todo. ¿Por qué pasa esto? Mayormente esto sucede porque un abogado, cuando digamos se dedica al aspecto del litigio, o sea, es un abogado litigante, en su mayoría de casos va a tratar de poder agarrar todos los casos posibles de cualquier materia. Recuerden que cuando uno termina la universidad es abogado y conoce aspectos generales, por así decirlo, de las diferentes materias, ¿no? O sea, conoce un poco de todo, por así decirlo, pero especialista es cuando ya se dedica a una rama en específico. Ahora, ponen esto, como les decía, para poder agarrar clientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando acuden a un abogado, pues desconocen todos los temas de derecho, ¿no? Desconocen absolutamente todo. Y ahí viene una falsa creencia. Muchas personas creen que cuando un abogado, por así decirlo, dice, soy abogado, piensan que sabe todo. Y la realidad no es así. Un abogado, por eso es que se especializa en determinadas situaciones, en determinados cursos y en determinadas especializaciones y ramas. Entonces, no necesariamente puede decir que sabe todo o que absolutamente conoce todas las materias. Entonces, es importante que conozcan ese aspecto.
Ahora, el aspecto de llamar clientes, de hacer eso, es un poco, podríamos decir, trampa, efectivamente, ¿no? Y lamentablemente así ponen muchas personas, pero ustedes que ya saben, es imposible que alguien sepa de todo. Simplemente utilizan esos términos o utilizan esas formas para poder ganar clientes y para poder obviamente decir, ¿sabes qué? Me viene un caso administrativo, lo tomo. Me viene un caso civil y yo lo tomo. Me viene un caso penal, lo tomo, ¿no? Entonces, siempre es bueno y son muy pocos los abogados que dicen, saben que yo soy especialista en tal materia, entonces las demás materias sí las conozco, pero no es mi especialidad, ¿no? Te puedo asesorar en eso, pero no es mi especialidad. Entonces siempre es la honestidad antes de cualquier situación y obviamente también no engañar así a las personas, ¿no? Y no quiere decir que si no eres especialista no sabes o no vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo, pero quizás un especialista pueda desempeñarse en ese caso de una manera quizás un poco mejor porque conoce ciertas cosas de especialización que quizás un abogado que no lo sabe no va a poder saber o va a desconocer en algunos aspectos, ¿no? Entonces esa sería quizás la diferencia o la principal razón por la cual muchos abogados colocan en sus tarjetas que son especialistas en todo, cuando en realidad no lo son. Julio Valencia dice, ¿cuál es el tipo de título habilitante que tiene Sedapal? Título habilitante que tiene Sedapal. Mi estimado, eso correspondería al tema, digamos, un poco al derecho administrativo, en el que necesariamente tendrías que entrar a la página de Sedapal. ¿Por qué te lo digo? Porque en realidad en el Perú existen muchas empresas que brindan el servicio de agua. Tienes que saber los entes rectores que se dedican, en este caso, a controlar a todas estas empresas que brindan estos servicios. Es en el Perú ANA, ¿no? La Administración Nacional del Agua, que se encarga de dar todas las habilitaciones para que las empresas prestadoras de este servicio de agua puedan brindar sus servicios. Ahora, exactamente ahorita no te puedo decir cuál es el título, pero si tú entras a la página de Sedapal, ahí vas a poder encontrar toda la información. Recuerden que en cualquier institución pública se encuentra toda la información requerible de acuerdo a sus procedimientos, de acuerdo, digamos, a sus aspectos más generales. Toda la información se encuentra en las páginas de los estados, en esas páginas de las instituciones públicas. Entonces es importante, si ustedes requieren algún tema respecto específicamente de eso, pues ahí lo pueden encontrar, ¿no? Bien, dice. Taylor Locano dice, pero si yo me especializo en una sola especialidad, ¿no se supone que tal vez no tenga muchos clientes? Ya que la gente conoce esa temática de que mencionaste, que los abogados se especializan en todo. Exacto, mi estimado. En realidad, no significa que no vas a tener pocos clientes. Significa que tú hagas rama o hagas cancha o hagas, digamos, por así decirlo, hincapié en que tú eres especialista en una determinada rama. Y poco a poco tus mismos clientes van a decir, ¿sabes qué? Este abogado se especializa en esto, ¿no? Entonces te van a buscar las personas que quieran que realmente tú seas el que se lo lleve su caso porque tú eres el especialista en dicho tema. Entonces, importante es que tú puedas conocer y que puedas saber esos aspectos. ¿Para qué? Para que te puedan decir a ti en un momento determinado, ¿sabes qué, doctor? Llévamelo porque yo sé que tú eres penalista, ¿no? ¿Sabes qué, doctor? Yo quiero que tú me lo lleves porque yo sé que eres civilista. Entonces, esta especialización o esta diferencia también va a tener mucho hincapié o va a tener mucha relevancia dentro de tu aspecto, digamos, también de abogado, ¿no? En este sentido, porque dentro de tus colegas tú vas a decir, yo soy penalista, el otro día yo soy civilista. Entonces, en cuanto a los clientes, necesariamente vas a tener que quizás tener algunos pocos, pero cuando ya te conozcan como especialista en una diferente rama, pues van a ir a ti todas las personas que tengan un problema en esa rama. La ventaja sería esa. La desventaja que quizás puedes encontrar en ese aspecto es que poco a poco vas a poder llegar a que te conozcan como especialista en una determinada rama. Al inicio va a ser difícil, ¿no? Y al inicio siempre todos comienzan agarrando casos de todo un poco, ¿no? Administrativo, civil, penal. Pero después, cuando ya te conozcan bien, cuando sepan que tú eres especialista en una determinada materia, entonces ahí ya vas a poder desempeñarte exclusivamente en esa materia. ¿Qué más dice? Celia Loquendo dice, ¿qué grado académico tiene usted? Mi estimado Celia, ahorita yo soy magíster en Derecho Penal, entonces mi grado académico sería de magíster. Máster culturista. Si un abogado es procesado por X delito, ¿se podría autopatrocinarse a sí mismo? En realidad existe, o esa es una pregunta quizás un poco común, un poco, digamos, interesante también, porque muchas personas suelen hacer esta pregunta. ¿Y cuál es quizás la respuesta? En realidad, el código o las normativas internas no te establecen cuál es el procedimiento o no te prohíben tampoco que un abogado mismo pueda autopatrocinarse, ¿no? Pero existe una regla o existe una norma en sí en el derecho que se llama el prevaricato. No sé si ustedes han escuchado. El prevaricato hace referencia a que cuando alguien intenta aplicar una norma en contra de de lo que se está estableciendo. Por ejemplo, eso suele suceder en cuanto a los jueces, ¿no? Los jueces tienen la obligación de aplicar determinada norma, pero cuando la aplican mal o cuando simplemente lo aplican adrede de una manera errónea, se quieren aprovechar de dicha norma, están prevaricando porque se están yendo en contra de esa norma.
Entonces, ¿autopatrocinarse es posible? Claro que sí. ¿Se ve? Claro que no. Pero sí es posible porque el código no te lo prohíbe. Recuerden que como abogados ustedes van a tener la facultad y la capacidad de poder siempre defenderse de acuerdo a las normas que sean establecidas. Entonces, en ese sentido, si es que alguien te dice que no se puede, que te lo determine y que te diga por qué no se puede y que esté establecido en una determinada norma. Si en la norma no te establece eso, quiere decir que sí se puede, porque así funciona el derecho. Entonces, cada uno tiene que defender sus derechos de acuerdo a la normativa que está establecida en determinado procedimiento, en determinada materia, en determinada área. Entonces, siempre es importante que ustedes consideren esos aspectos. Otra pregunta. Richard Castillo, ¿cómo va en Lima con los procesos? En Arequipa está todo cerrado. Mi estimado Richard, yo no soy de Lima, no sé cómo serán los procesos, solo tengo noticia general de las noticias, valga la redundancia, que se están dando en los portales o en las redes sociales de las instituciones del Estado, en este caso el Poder Judicial o del Ministerio Público, pero hasta donde sé es que ya se están realizando por lo menos los procesos más importantes, ya se están regularizando, ya se están llevando a cabo, y obviamente con este tema de la pandemia se está digitalizando absolutamente todo. En ese sentido, los procesos civiles y penales ya se están llevando con normalidad en la mayoría de casos. Ahora, incluso en materia civil existe o ya se está entrando en, no entrando en vigencia, pero ya se está aplicando y ya está funcionando en sí el proceso simplificado de alimentos, todo es netamente virtual. Entonces, ya hay procesos que se están dando celeridad y hay procesos que ya se están llevando a cabo con normalidad, pero también hay algunos procesos que son complejos que todavía están con los plazos suspendidos. Entonces va a depender necesariamente de los aspectos. ¿Cómo pueden saber ustedes si dicho proceso ya está tramitado o dicho juzgado ya está atendiendo? Simplemente entren a la página web del Poder Judicial, al distrito judicial que ustedes quieran ver, y, o si no, al Facebook también, pueden entrar al distrito judicial, a la página del Poder Judicial del distrito que ustedes necesiten, y van a poder ver entre sus comunicados si la atención ya está funcionando, si los procesos ya se han activado, entre otras cosas. Toda la información van a poder encontrar ahí. Sally Loquendo. El abogado puede autodefenderse en una audiencia o en otro escenario. Como les decía, la regla, el código no te lo prohíbe, ninguna norma te lo prohíbe, por lo tanto tú puedes hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser el problema quizás? Dentro de un proceso ya pueden surgir algunos problemas. Puedes firmar, tú puedes defenderte todo, pero cuando se tengan que hacer determinadas, digamos, diligencias, podría haber algunas dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces, no se suele realizar de esa manera, no te lo prohíbe, pero mayormente suelen buscar un abogado, a pesar de que son abogados, las personas, para que les defiendan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo pasa este tema? Cuando un abogado civilista tiene un proceso penal, por así decirlo. Entonces, como él es civilista, prefiere que lo defienda un colega suyo que sea especialista en lo penal y de esa manera se evite problemas y a la par podrían incluso los dos trabajar para defender su caso, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso se aplica de esa manera. El código y las normas no te lo prohíben, pero suele pasar ese tipo de situaciones o escenarios en los que se da de esa manera. Entonces, no está prohibido, pero tampoco quiere decir que sea algo común. Otra pregunta dice, Blanca Morales, ¿qué consejos le darías a alguien que piense estudiar derecho? Bueno, como siempre yo les doy los consejos a ustedes, mis estimados. Si quieren estudiar derecho, pues una vez que ya estén dentro de la facultad, obviamente aprovechen absolutamente todos los cursos que van a aprender. Cada curso es fundamental e importante. Siempre vayan un paso más del escenario de semestre en el que están. Ejemplo, si ustedes están en tercero, pues adelántense un escenario más y vayan a cuarto. Averigüen temas de quinto, etcétera. Yo sé que en algunos casos no van a poder entenderlo, pero por lo menos indaguen. Vean, segundo escenario, siempre durante un día, mejor dicho, todos los días, den un momento al derecho para que estudien sobre una materia en específico, sobre un tema en específico, y siempre lean bastante. Recuerden que el derecho cambia todos los días, salen nuevas normas, salen nuevas modificaciones, entre otras cosas. Entonces es importante estar siempre día a día enfocados en todo lo que se va a tener que realizar, obviamente enfocados en todo lo que van a tener que aprender y nuevamente ver todos esos temas, ¿no? Lo importante es aprendan lo máximo que puedan de cada curso, por lo menos las bases para que ustedes puedan luego entender los demás cursos, porque todos los cursos bases funcionan luego para los siguientes. Los cursos de segundo te van a servir en tercero, los de tercero en cuarto, en quinto y sexto así. Cada curso tiene una razón de ser, no está por gusto. En algún momento lo van a tener que aprovechar y van a tener que saber o van a necesitar ese curso. Entonces es importante que puedan aprovechar al máximo todos los cursos que ustedes vayan a llevar en ese sentido. Otro consejo, siempre vean audiencias. Ahora que existe la red, el internet, hay audiencias de todo tipo. Vean siempre audiencias civiles, penales, laborales, de cualquier tema. Vean información, siempre busquen y van a tener al alcance ahí toda la información necesaria. Si en algún tema se pierden, pues simplemente regresen al que saben y traten de darle
autorrespuesta, ¿no? Si aún así no pueden, entonces pueden contactarse con nosotros en Facebook, Academy Lex en el inbox, y nosotros podemos darles algunas pautas o algunas directrices para que puedan entender determinado tema, si así ustedes lo quisieran. Bueno, mis estimados, eso serían de alguna manera, los consejos que podría tener una persona que recién va a estudiar Derecho. Ahí leí lo que nos dice, ¿cómo una persona puede irse preparándose para empezar a estudiar en la Facultad de Derecho? Me refiero a los consejos previos al estudio de la carrera. Bueno, en realidad, para decirte consejos previos, tendrías que saber a qué te vas a tener o a qué te vas a enfrentar una vez que ya estés dentro de la carrera. Primero, necesariamente vas a tener que relacionarte con muchas personas. Entonces, lo que tienes que saber es, primero, empezar a perder el miedo, si es que tuvieras miedo, ¿no? Puede ser que haya personas que son un poco tímidas y no puedan hablar o relacionarse con otras personas. Necesariamente tienes que trabajar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en el derecho vas a tener que relacionarte con todo tipo de personas, tanto en el ámbito civil, no solo si vas a ser litigante, en el que vas a tener que hablar con el juez, con el abogado, con tu parte, defender un proceso, sino también, aunque seas secretario, vas a tener que enfocarte, vas a tener que conversar con los abogados que vengan, con las partes, con los clientes, con las personas, en un trámite administrativo vas a tener que impugnar, siempre vas a tener que interactuar con las personas. Entonces, es importante que empieces a perder el miedo si es que tú lo tuvieras. Otro consejo, trata siempre de leer o aprender de todo. En el derecho no solo te va a servir conocer de derecho, te va a servir conocer de medicina, de economía, de contabilidad, de todas las ramas, porque recuerda que siempre va a haber un problema en cualquier rama. Imagínate que un contador tenga un problema. Para poder ayudarlo mejor tienes que saber consejos de contador. Imagínate que un médico tenga un problema. Para poder ayudarlo mejor tienes que conocer por lo menos aspectos generales de la medicina. Entonces, es importante que si vas a ser abogado o si vas a estudiar derecho, vayas aprendiendo un poco de todo. Es fundamental conocer absolutamente de todo. Entonces, esos serían los consejos previos a que tú puedas presentarte. Una vez que ya tú decidas optar por la carrera y decides presentarte en la universidad de tu elección, entonces tú ya sabes a lo que te vas a tener y lo que vas a tener que hacer durante la carrera de Derecho. Otra, DJ DJJ, has cancelado tu mensaje. Dice, doctor, le recomiendo que mire videos del abogado argentino Francisco Oneto, es un excelente penalista. Mi estimado DJJ, muchas gracias, lo voy a revisar. Entonces, vamos a ver. Recuerden ustedes que en cuanto a nivel internacional, llevamos en la mayoría de casos el tema de el aspecto del derecho penal bajo una misma teoría. Cambian algunas instituciones, cambian algunas, digamos, temas netamente jurisprudenciales para la aplicación dentro de determinado territorio. Pero en la mayoría de casos es la misma la teoría en el ámbito del derecho penal que llevamos en la mayoría de países. Entonces es importante que ustedes también sepan esos aspectos. Ahora, hay información en la web, en la red de todos los países. Siempre traten de diferenciar y obviamente coger la información que sea de acuerdo a su país. ¿De otros países les va a servir? Sí, como derecho comparado, pero no necesariamente quizás en su formación, porque les puede llegar a confundir en algunos aspectos, entonces siempre verifiquen esa información antes de entrar. Ahora, si ustedes ya quieren conocer derecho comparado, entonces bienvenidos sea, ¿no? Estudien de Argentina, de México, de España y de otros países, que obviamente toda esa información se encuentra no solo en YouTube, sino también en Google, en libros, en revistas y en otros temas y en otros aspectos. Entonces siempre es importante conocer y diferenciar un poco esos temas en cuanto, digamos, al derecho comparado y del derecho nacional que uno quiera aprender, ¿no? En ese sentido. Ahora, en cuanto a las demás ramas, ya sea civil, administrativo, laboral, también hay algunos cambios que ustedes tienen que saber, pero poco a poco, siempre enfóquense más en su derecho nacional, una vez que ya tengan las bases importantes y suficientes para poder diferenciarse de las otras ramas de otros países, pueden entrarse a lo que vendría a ser el derecho comparado en ese sentido. Hailey Loco dice, exacto, exacto, Francisco Neto es considerado el mejor abogado del planeta, tremendo talento y sinónimo de abogado. Muy bien, estimados, sus recomendaciones las voy a tomar en cuenta y voy a revisar y voy a buscarlo con ese nombre que me dicen y vamos a ver, siempre es importante y bueno conocer y obviamente ver a todas las personas, ¿no? Que se dedican al ámbito del derecho en ese sentido. Master Culturista dice, los cursos, seminarios y diplomados pueden ayudar a un estudiante de derecho a conseguir trabajo. Cuentan como experiencia. Los cursos, seminarios y todo lo demás no te van a ayudar a conseguir trabajo ni tampoco cuentan como experiencia. Como cuentan esas situaciones o esos documentos son como capacitaciones que tú puedes tener. Pues, al momento de calificar tu CV, tu currículum vitae, van a verificar si tú tienes capacitaciones, seminarios y esos temas que tú mencionas. ¿Para qué? Para poder, digamos, la empresa que va a contratar determinar o por lo menos tener algo de certeza de que tú estás capacitado en dichos temas. Eso no te va a garantizar que tú entres al trabajo,
porque lo que te va a garantizar son muchos factores, ¿no? El tema de cómo eligen dentro de esa empresa, dentro de ese estado, dentro de esa institución, pero sí de alguna manera hace por lo menos que se refuerce los conocimientos que tú podrías tener en determinada materia y que lo consideren en la calificación del expediente, ¿no? Pero más allá no va a afectar en ese sentido. Entonces, ese sería el tema. Mis estimados amigos, gracias por todas sus preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Hemos estado 36 minutos aproximadamente. Si es que hubiera alguna otra pregunta, pues bienvenido sea. Vamos a tratar de, obviamente, responderla. Y si es que no hubiera, pues ya vamos a dar por finalizada esta transmisión. Veo que ha entrado una pregunta más, así que vamos a dar respuesta a la misma. Edgar Manuel Barrojal dice, estoy en secundaria por terminar y lo que menos quiero es que me engañen. En una universidad me dijeron que después de terminar la carrera podía trabajar en cualquier universidad como profesor. Sí, mi estimado, cuando tú acabes de la universidad, en cualquier universidad que tú hayas estudiado, vas a poder trabajar como profesor, pero obviamente va a depender de tus capacidades, de tu experiencia y de tu grado académico que tengas. Por ejemplo, actualmente, a la fecha del 2020, para que uno pueda ser docente en una determinada universidad, se requiere mínimamente contar con el grado de magíster en una especialidad que tú quieras enseñar. Por ejemplo, si tú quisieras enseñar derecho penal, tendrías que tener mínimamente un magíster, grado académico de magíster en derecho penal, obviamente para poder enseñar esa materia. Si tú simplemente eres abogado, no vas a poder estudiar, o mejor dicho, desempeñar el ámbito o el rol de docente en ninguna universidad, porque el requisito, según la ley universitaria para docentes universitarios, es que mínimamente cuenten con grado de magíster. Entonces, actualmente, el egresar de una universidad, el ser solamente abogado, pues no te da, digamos, una posibilidad o una competencia en relación con los demás. Mínimamente tienes que contar con el grado de magíster para que tú puedas, digamos, ya hacer competencia y para que puedas presentarte a diferentes trabajos, a docente y a otras cosas. Entonces es importante considerar ese aspecto. Blanca Morales dice, ¿qué consejos le brindas a una persona para perder sus miedos al estudiar derecho? Mis estimados, en realidad, no sé ustedes cómo, por ejemplo, me vean ahora, pero yo déjenme confesarles que antes de que estudie derecho era muy, digamos, tímido en ese sentido. O sea, tenía mucho temor y mucho pavor. Con comentarles que cuando yo estaba en la secundaria me daba bastante miedo salir a exponer en los temas de secundaria, ¿no? Digamos, historia, entre otras cosas. Sin embargo, a medida de que fui estudiando derecho, aproximadamente entre cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, empecé a perderle el miedo. Poco a poco, no son situaciones que pasan, los mismos cursos, las mismas exposiciones que ya tienes que hacer, el mismo conocimiento que vas a tener de derecho, te hace abrir el panorama. Obviamente, los consejos, ¿cuáles serían? Que empieces a perder el miedo hablando con las personas, que vayas a hablar en actividades, digamos, que salgas al frente, que puedas relacionarte mejor. Hay muchas formas en las que tú puedes perder el miedo, ¿no? Pero en realidad, poco a poco, puedes perder el miedo. También he tenido compañeros que no han perdido el miedo y que incluso al egresar tenían ese miedo, ese temor. ¿Algo negativo para el abogado? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces es importante, algunos pueden mejorar durante el trayecto de la carrera, algunos no pueden mejorar. Así que lo más recomendable sería que trates de hacer cosas para mejorar. Hablar, como te digo, en público. Y hay varios consejos que puedes encontrar en la red para perder el miedo, ¿no? O sea, va a depender necesariamente de ti. Y obviamente también va a depender de una decisión. Recuerden que todo lo que hacemos en la vida es una decisión. Si tú decides no tener miedo, pues hazlo. ¿Qué importa que te digan lo que te digan? Recuerda que mejor es equivocarte cuando eres estudiante que equivocarte cuando ya seas abogado, ¿no? Entonces eso siempre manténganlo presente y tómenlo en cuenta en ese sentido. Otra pregunta dice, eh, Kevin Steven, supongo que será no Ortiz Romero, dice, ¿qué edad tienes? Mis estimados, yo tengo 25 años, aunque ustedes no lo crean, bueno, tal vez algunos sí lo crean, pero esa es mi edad. Máster culturista. ¿Recomendarías estudiar Derecho para ser catedrático o consideras que es mejor enfocarse en ser abogado litigante? En realidad, mi estimado, depende. Depende de lo que tú quieras hacer. Hay muchos abogados que deciden ser litigantes porque les gusta litigar. Hay muchos abogados que deciden ser docentes porque les gusta enseñar. Hay otros que estudian derecho porque quieren ser magistrados, ya sean jueces o fiscales. Entonces es algo que tú te vas a ir dando cuenta a medida de que vayas estudiando la carrera necesariamente. No va a afectar, digamos, nada en tu preparación en sí. Lo que sí tienes que darte cuenta es que tú a qué quieres enfocarte. Cualquier situación es rentable, claro que sí. Con tal de que seas bueno en lo que quieres hacer, pues vas a poder hacerlo como si nada. Entonces, la recomendación es enfócate y piensa tú mismo, mírate, autogestiónate y di, ¿realmente quiero estudiar derecho para ser abogado, para ser juez, para ser notario, para ser fiscal, para ser docente o para ser litigante? Entonces, necesariamente
Tú date cuenta de lo que quieres y avanza sin miedo a eso que quieres lograr. Otra pregunta dice, Edgar Manuel Berrocal, ¿con la carrera de Derecho me puedo ayudar en la profesión de Administración Empresarial o Gerencia? Claro que sí, mi estimado, el derecho, no solo porque soy abogado, lo puedo decir, pero en realidad el derecho creo que es una de las mejores carreras que puede existir, ¿no? Es una de las carreras top que puede estudiar cualquier persona. ¿Por qué? Porque te da muchos beneficios, muchas ventajas en relación a todas las carreras. En algún momento de tu vida, si tú estudias derecho y llevas abogado, va a venir a ti una persona de cualquier otra profesión, ya sea contador, veterinario, médico, etcétera. Siempre van a necesitar la presencia de un abogado para defender sus intereses, para un contrato, para determinados actos procesales, para determinados actos públicos, para digamos, para hablar algo, para una ponencia, para cualquier situación van a necesitar un abogado. No solo hablando de un proceso, hasta para un trámite administrativo, para reclamar algo. Entonces, es una de las carreras, creo, del derecho fundamentales que te van a ayudar para todo. No quiero entrar al tema de que si es bueno estudiar dos o tres carreras o una sola. Eso ya se lo dejo a criterio de ustedes. Pero el derecho, sin duda alguna, es una excelente herramienta que uno puede tener para comprender muchas cosas. Yo les aseguro a los que no están estudiantes todavía o a los que están estudiando en los primeros semestres, que una vez que ustedes terminen la carrera se van a dar cuenta de todo el potencial que van a obtener y obviamente van a poder diferenciar absolutamente todo. Van a poder ver las noticias, comprender los casos, por qué pasa determinada cosa, por qué no, obviamente poder les va a servir para todo en sí, para sus trámites personales, para otros y para muchas cosas. O sea, el derecho es algo fundamental e importante que creo que todas las personas deberían saber, ¿no? Pero obviamente no pueden saberlo todo. Y si ustedes han decidido por eso, pues bienvenido sea, ¿no? Otra pregunta. Yo tengo una gran habilidad para la oratoria, exponer temas. Incluso algunos de amigos piensan que tengo la habilidad de oratoria de Alan García. Es por todo eso que quiero ser derecho. Pues bienvenido, mi estimado. Si tú crees que tienes esas capacidades y esas habilidades, bienvenido sea. El derecho te puede ayudar a explotar mucho más esos potenciales que tú tienes, ¿no? Entonces, bienvenido sea, no hay ningún inconveniente. Obviamente recuerda todos los aspectos más que he comentado y adelante, ¿no? Si tú realmente lo quieres hacer, hazlo. Bienvenido sea. Máster Culturista dice, ¿qué opinas sobre las clases virtuales de Derecho que brindan las universidades? ¿Consideras que el medio virtual no es el más idóneo para enseñar una carrera práctica como la de Derecho? En realidad, mi estimado, no considero que sea algo malo, tampoco considero que sea algo bueno. En realidad tenemos que adaptarnos a todo. Es un cambio. ¿Sabes cuál es lo malo en sí? Lo malo es que los docentes no den todo de sí para adaptarse a este medio y obviamente poder transmitir todo lo bueno, ¿no?, de ese medio. Con el medio digital tienes muchas más herramientas que estando en una clase presencial. ¿Por qué? Ejemplo, si una persona no solo transmitiría, digamos, con sus diapositivas, o no solo transmitiría hablando así como yo a ustedes les estoy hablando ahorita, pues se podría apreciar o se podría aprovechar mucho más el ámbito digital. ¿Por qué? Porque te da la facilidad y la capacidad de que tú puedes presentar videos, imágenes, puedes dibujar en tiempo real, puedes mandarles enlaces, libros, pueden interactuar. O sea, hay muchas más facilidades y existen muchas más herramientas que te pueden ayudar en el ámbito virtual o digital. Ahora, necesariamente también va a intervenir bastante el tema del alumno, ¿no? El profesor puede ser lo muy chévere, lo muy genial, puede compartir material, diapositivas, puede hacer todo lo sí, pero si el estudiante se engaña a sí mismo utilizando herramientas también en favor o en negación de su preparación, como por ejemplo haciendo cosas que, digamos, durante una transmisión puede hacer que el profesor no se dé cuenta de determinados actos. Entonces, el alumno es el que se engaña ahí, ¿entiendes? Tenemos que adaptarnos a todas las situaciones. El derecho puede ser enseñado de manera virtual o presencial. Ahora, en cuanto a la práctica, necesariamente la práctica sí tienes que hacer una interacción con el Poder Judicial, tienes que hacer una interacción presentando, escrito, haciendo. Pero la pregunta es, si todo se va a virtualizar y todo va a digitalizarse, entonces también consideren como una herramienta y una ventaja que ustedes ahora los que están estudiando de manera virtual puedan tener, porque ahora todos los procesos, o al menos la mayoría, va a enfocarse en un sistema digital. Y si ustedes llevan conociendo las herramientas, van aprendiendo a cómo dirigirse de una manera virtual con otras personas, van a poder dar cancha también en ese sentido, y obviamente en algún momento van a poder litigar de esa manera. O sea, todo sirve. Siempre saquenle lo bueno a todo, nunca solo lo vean el lado negativo, ¿no? Siempre todo hay bueno y todo hay malo. Simplemente saber aprovechar lo que tienes en el momento y dar todo de ti, ¿no? Y obviamente no te engañarse haciendo trampa cuando los docentes te están enseñando, ¿no? Por más que el docente sea malo, por más que el docente no te enseñe nada, algo vas a aprender siempre. Entonces es importante tomar conciencia y no engañarse uno mismo haciendo trampa, ¿no? Sino obviamente dando todo de sí y aprovechando al máximo. Porque recuerda que lo que vas a aprender o lo que te van a enseñar, ya no vas a poder recuperarlo después. Así que aprovecha lo que tienes y aprovecha lo que te dan tus docentes, ¿no? Sea poco o sea mucho. Ese sería el consejo.
Otra pregunta, ¿qué dice? ¿Qué opinas del Moon? Yo antes participaba. Moon, no me suena esas iniciales, esas siglas. Si me dices a qué te refieres específicamente, podemos hablar un poco de ello. Andrea Sofía dice, ¿es necesario saber todas las ramas del derecho si me quiero especializar en derecho penal? Hay algunas ramas del derecho que no me gustan. Sin embargo, la universidad me obliga a estudiarlas. Claro, en realidad si te vas a especializar en derecho penal, mi estimada, tienes que saber mínimamente civil, penal y procesal penal. Y obviamente constitucional. Con esas ramas estás bien. No necesitas saber laboral, administrativo ni esas cosas. Pero, ¿por qué si necesitas saber otras ramas ajenas a tu especialización para hacer tus propios casos, para hacer tus propios trámites, para hacer algunas situaciones? Siempre es necesario saber todas las bases. Pero conocer a profundidad para ser especialista en penal, no necesariamente. Ten en cuenta esos aspectos. Es importante. Conozca civil, penal y procesal penal para llamarte procesalista penal. En este caso, si tú quieres ser civilista, pues no necesitarías saber ni penal ni procesal penal, ¿no? Bastaría con civil y procesal civil. Pero si quieres ser penalista, es necesario que conozcas los anteriores. ¿Por qué? Porque existen algunas normas que necesariamente te van a servir para aplicarlas incluso al derecho penal. Entonces, es por eso, digamos, por qué se vincula tanto con el derecho civil, el derecho penal. Otra, ¿qué dice? Dirk Leon Camarena. Un ejemplo de concurso real retrospectivo para poder entender mejor. En el canal tengo, digamos, un video en el que hablaba de concurso real y concurso ideal. Dentro de estos días o quizás dentro de unas semanas o no sé cuándo, vamos a sacar un video hablando de los concursos reales, homogéneos, heterogéneos, retrospectivos, entre otras cosas. Entonces, ahorita, a mí me gusta que cuando, digamos, voy a impartir o voy a, digamos, tratar algún tema en específico, hablar desde los orígenes. O sea, quedar bien las bases generales que son importantes. En este caso, real e ideal. Primero tienes que conocer al pie de la letra y saberlas diferenciar bien para poder pasar al homogéneo y al heterogéneo. Y incluso luego pasar a otras figuras como retrospectivo. Entonces, hay muchas situaciones que se tiene que decir antes. Ahorita sería cuestión de explicarte de cómo es el real, cómo es el ideal, cómo es el homogéneo, el heterogéneo. Entonces, no creo que sea algo, digamos, dable ahorita porque me tomaría mucho tiempo. Pero voy a hacer ese video y si quieres alguna información respecto a eso, me escribes al inbox de Academilex en Facebook y te doy un ejemplo ahí o te puedo dar un poco mejor sobre eso. DJ J dice, doctor, ¿en qué consiste el despido arbitrario en épocas de pandemia? ¿El trabajador debe llegar a un acuerdo con la empresa? Va a depender necesariamente, mi estimado DJ de JJ, de si hablamos de una empresa pública o de una empresa privada. Recuerda que el despido arbitrario es cuando se despide a una manera a una persona de manera injusta, ¿no? Bajo una causal que no está establecida en su contrato, bajo algo que no es justo, bajo una situación draconiana, que quiere decir exagerada. Ejemplo, simplemente por el hecho de faltar un día, el trabajador, en este caso el empleador, es despedido por el empleador despida al trabajador. Entonces sería algo ilógico que por solo ese hecho te despidan. O simplemente porque, digamos, te vieron comiendo en horario de trabajo, te despiden. Entonces, a eso se le llama un despido arbitrario, o sea, un despido que está fuera de la normativa, un despido exagerado, un despido que no tiene sentido, un despido que no está establecido dentro de las cláusulas de tu contrato ni dentro de la normativa vigente a tu contrato. Entonces, a eso se le denomina un contrato arbitrario. Ahora, en épocas de pandemia, necesariamente, si no me equivoco, hay algunas normativas laborales que han salido en el tema de las pandemias y obviamente del famoso, digamos, la suspensión perfecta de labores. Entonces, habría que hablar un poco más de ese tema y otras situaciones, pero en sí, la lógica es que un despido arbitrario es esa situación que te he explicado y obviamente que en épocas de pandemia figura, o en este caso están aplicando muchas empresas la suspensión perfecta de labores, que no es otra cosa que suspenderte parándote de sus actividades, pero con la intención de volverte a contratar, no que no pierdas tu trabajo, simplemente te suspendemos, algo así. Pero para más detalles, como te decía, me puedes escribir al inbox de la página de Academilex en Facebook, te puedo dar más detalles por ahí. Blanca Morales Valladolid dice, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Por qué yo decidí estudiar Derecho? En realidad decidí estudiar Derecho porque yo tenía, en este caso yo tengo, mi papá que es abogado, entonces él me inclinó un poco a ese tema de las normas, las normas de las leyes, entonces me gustó en ese sentido, y obviamente también porque aparte de que siempre, digamos, me inclinaron a ese ámbito, porque lo sé ver cómo sabe llevar los casos y cómo sabe ver ese tema, he tenido también en algún momento, digamos, un llamado en el aspecto de que siempre me gustaba conocer, digamos, un poco de cómo funcionaba en sí todos los trámites. O sea, antes de estudiar Derecho, por ejemplo, en mis épocas no existían estos videos como existen actualmente, ¿no? O por lo menos con esa información, o la magnitud de esa información. Entonces yo buscaba en algunos foros o en algunas situaciones
¿Cuál es, digamos, la carrera en este tiempo en la que uno puede saber, digamos, o puede entender muchas cosas de lo que pasa en un determinado estado, ¿no? El solo hecho de caminar en un rojo, o sea, ¿qué regula eso, no? O sea, si yo paso un semáforo rojo, ¿por qué es una falta, no? O sea, ¿por qué es prohibido esa situación? Entonces tenía muchas dudas. Y luego llegué a la conclusión de que el derecho te aclaraba todas esas dudas. Entonces, aparte de la intervención de mi papá, que era abogado, aparte de tratar yo de conocer esos aspectos, me di cuenta que efectivamente el derecho es una rama que me podía gustar, ¿no? Y luego averiguaba, digamos, algunos abogados veía en esa época, iba también a los juzgados a ver en ese sentido, me llevaba a mi papá a algunas audiencias, no presencialmente, pero sí, digamos, entraba, le veía cómo él conversaba y esas cosas, iba a su estudio, ¿no? Veía cómo manejaba todo ese tema, entonces de ahí me empezó a gustar el derecho y en ese aspecto es que decidí estudiar derecho y bueno, aquí me tienen ahora, ¿no? ¿Y me arrepiento del derecho? No. Me gusta, sí, es una buena decisión que he tomado. Obviamente que también me gustan otras cosas, pero ya estoy aquí y ya soy abogado. Edgar Manuel dice, me fascina la carrera de Derecho, pero quisiera estudiar Administración Empresarial también. ¿Crees que debo empezar con Derecho o con Administración? Reitero, me encanta el Derecho, pero tengo esa duda. Mi estimado, si te encanta el Derecho, ¿cuánto de encantamiento, por así decirlo, es la Administración en este caso? No, tienes que evaluar las posibilidades. Recuerda que Derecho son 6 años, Administración creo que son 5. Puedes estudiar Derecho. ¿Qué va a pasar cuando estudies Derecho? Pues vas a conocer todo lo que les he explicado. ¿Qué va a pasar cuando estudies Administración? Simplemente vas a conocer ese aspecto de Administración. Lo más recomendable sería que si tú quieres estudiar ambas, pues estudies ambas a la vez, ¿no? Pero si tú quieres comenzar por alguna, yo te recomendaría que comiences por derecho. ¿Por qué? Porque es más tiempo. Al terminar la carrera vas a conocer más cosas y obviamente la administración te va a ser un poco más sencilla incluso estudiar después de haber estudiado derecho. A que estudies administración primero y luego derecho. Esa sería la recomendación, pero va a depender de ti. Dice, a ver, otra pregunta, ¿dónde está? Dice, Andrea Sofía, ¿desde qué ciclo opinas que es importante empezar las prácticas? Estimada, mientras más antes mejor. Yo recomiendo que lo empieces desde octavo semestre, ¿no? Pero mientras más antes mejor. Hay algunos alumnos, algunos compañeros que yo he tenido que tenían la posibilidad de hacer sus prácticas desde cuarto, desde tercero, porque como yo tenía sus familiares abogados, entonces como si nada podían ir, ayudar, contribuir en ese sentido, entonces tenían más cancha, tenían más experiencia y podían desempeñarse mejor. Os te digo, mientras más antes mejor. Pero lo más recomendable es desde octavo. ¿Por qué? Porque al menos en octavo ya conoces algunos aspectos generales del derecho, ¿no? Que por lo menos vas a necesitar para practicar. Entonces esa sería la recomendación. Otra. Julio Valencia, ¿cómo se hace para ser embajador? Mi estimado, no sé, embajador, ¿a qué te refieres? ¿Es una figura nueva acá en el Perú? No, mentira. Embajador, bueno, para tener un cargo, digamos, de así, un cargo representativo dentro de un estado, no necesitas ciertos requisitos. Puedes ver la Constitución, ahí se establecen todos los requisitos de acuerdo al grado que quieras llegar, ya sea ministro, congresista, entre otras cosas, ¿no? O si quieres ser trabajador de la embajada, ¿no? Digamos, de la embajada de Perú en otro país, o de la embajada de Perú en un país determinado, pero en la embajada de Perú. No sé si me dejo entender. Entonces, todos tienen sus requisitos, todos tienen sus trámites. Simplemente puedes buscar en Google requisitos para la embajada. En algunos casos ni siquiera necesitas ser abogado para eso, ¿no? Pero la recomendación es que si eres abogado siempre vas a tener ventajas sobre los que no lo son. Así que es importante conocer siempre esos aspectos. Modelo nacional, modelo de Naciones Unidas. ¿Cuál era tu pregunta, estimado? Arriba creo que estaba, no me acuerdo ahorita dónde está tu pregunta. Ya, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Kevin Stem Ortiz Romero, ¿cómo nos harías entender el acto y el hecho jurídico? Mi estimado Kevin, el acto y el hecho jurídico, la diferencia importante, ahorita, para hacerte entender ese aspecto, tendríamos que hablar de muchas cosas, como te digo nuevamente. Son temas que requieren ya un poco más, no son temas, digamos, directos y prácticos. Pero ¿en qué radica la diferencia? En la voluntad, mi estimado. En el dominio de la voluntad, así como en el derecho penal, el que tiene el dominio de la voluntad de la gente o el que tiene el dominio de la voluntad será el autor, digamos, del acto delictivo. En el aspecto civil, el dominio de la voluntad va a jugar un papel predominante, predeterminante en el acto jurídico y el hecho jurídico. El acto jurídico se regula en el artículo 140 del Código Civil, si no me equivoco. El hecho jurídico existe en realidad en el Perú solo bajo doctrina, no existe plasmado dentro del Código Civil en sí. Entonces será importante diferenciarlo bajo el dominio de la voluntad. Puedo hacer un video también respecto a eso, que es muy importante, un tema muy importante y muy específico y muy interesante también en ese sentido, así que en próximos videos puedo hacerlo. Si es que me haces llegar esa pregunta al Facebook, al inbox de la página de Facebook, en Academy Lex, y para tenerlo en cuenta y para hacer un video respecto a ello. Pero la diferencia principal radica en el dominio de la voluntad, como te digo. Andrea Sofía León dice, me gusta mucho el derecho de familia, sin embargo, no me gustan las demás ramas del derecho civil. ¿Qué me aconsejas? Si te gusta el derecho de familia, pues
Aprende todas las ramas de derecho, son importantes que lo sepas como bases, como te digo, pero especialízate en lo que te gusta, ¿no? Si tú has identificado que te gusta familia, entonces es necesario que conozcas por lo menos todas las instituciones del derecho civil, ya sea personas, obligaciones, contratos, prescripción, reales, sucesiones, entre otras cosas. Es importante porque te va a servir, porque se vincula, se va a vincular en algún momento al derecho de la familia. Entonces, enfócate en lo que quieres. Si tú has identificado que te gusta familia, adelante. Aprovecha todo en el derecho de familia, pero conoce los aspectos generales, por lo menos, de las diferentes ramas, porque como te digo, siempre es importante conocer todas las ramas. Ahora, si tú quieres civil, aprende civil y aprende familia como te gusta. Céntrate más en familia, mira videos, aprende de libros, mira audiencias, por lo menos apréndete el procedimiento, la vía procedimental, entre otras cosas, pero no dejes de lado lo demás. A pesar de que no te guste, en algún momento te va a servir. Por lo menos aprende las bases de los demás y especialízate en lo que te gusta. Otra que dice, Blanca Morales, ¿cómo podemos ser fiscal, notario, juez? Para ser notario, igual, para cualquiera de los tres, primero tienes que terminar la carrera de Derecho. Para ser fiscal, mínimamente tienes que especializarte en Derecho Penal. Para ser juez, depende. Si quieres ser juez en lo civil, pues especialízate en materia civil. Si quieres ser juez en lo penal, especialízate en manera penal. Si quieres ser notario, tienes que seguir en la academia unos cursos especiales para ser notario y puedes postular también para ser notario. Entonces, obviamente, en ese sentido, tienes que especializarte en Derecho Notarial. Depende de la rama en la que quieres llegar, tienes que especializarte. Igual, el primer peldaño es acabar la carrera, ser abogado y luego especializarte a lo que quieres. Pero desde antes de la carrera ya tú tienes que ver a cuál quieres llegar, ¿no? Una vez que ya has identificado eso, estudias un poco más en eso durante la carrera, terminas, te especializas y postulas para ese cargo que tú quieras. Alonso Caballero, ¿se puede especializar en Derecho Empresarial? Claro que sí, mi estimado. Pero actualmente en el Perú, a este año 2020, no existen muchas universidades que te dan una especialidad en Derecho Empresarial. Si no me equivoco, la universidad que da es la Universidad ESAN, en Lima. Entonces, esta universidad sí te da la oportunidad de que tú puedas especializarte en este tema de marketing empresarial, empresas y todo ese tema. ¿Puedes especializarte en eso? Claro que sí, bienvenido. Bienvenido, ¿no? Serías un abogado de los pocos que se especializan en esas materias, ¿no? Entonces, normal, no hay problema en ese sentido. Edgar Manuel Berrocal dice, ¿tuviste la experiencia de estudiar en una universidad pública o privada? Mi estimado, esa información creo que no la voy a decir por el momento, porque en algún momento ya di las pautas generales. ¿Por qué? Es, ¿Por qué no me gusta hablar, digamos, del tema netamente de la universidad? Yo siempre digo que la universidad lo único que te va a hacer es darte, por lo menos, los aspectos más generales de tu formación. Lo más importante y lo que va a definir en ti va a ser las ganas y lo que tú vas a autoformarte durante la carrera. O sea, ya sea una privada o una pública, tienes las mismas posibilidades que cualquier persona. Solo va a depender de ti, de tu formación, de dónde te formes, de tu capacidad, de tu habilidad y de a donde quieras llegar, ¿no? Y obviamente, pues, puedes hacer lo que tú quieras en ese sentido. Kevin, dice, Julio Valencia, ¿a qué se refiere la culpabilidad en cuanto a la teoría del delito? Julio Valencia, eso se estudia en la teoría del delito, ¿no? Es fundamental saber y conocerla para todos ustedes. Teoría del delito, importante, fundamental. Nunca lo pierden, nunca lo echen de lado. Eso les va a servir absolutamente para toda su vida. Culpabilidad es el último elemento de la teoría del delito, que lo que en sí hace referencia es a que si una persona, una vez que ya ha cometido el acto, una vez que se le ha tipificado un determinado delito, una vez que ha pasado porque su conducta es antijurídica, si tiene la capacidad de responder penalmente por esa conducta, o sea, si se le puede reprochar ese acto a esa persona, eso significa la culpabilidad. En pocas palabras, si tiene la capacidad de responder ante los hechos que ha hecho, porque podría darse el caso en el que es una persona inconsciente que estaba bajo los efectos de una droga o que tiene problemas mentales, entonces esa persona no puede responder a los hechos, ¿no? Entonces eso se evalúa en el aspecto de la culpabilidad. Eso es importante que lo tengas a conocer. Nosotros actualmente tenemos acá en Academy Lex un curso de teoría del delito en el que se está agregando aún más clases. Aquí es el curso, el primer, único curso que exista en el que hablamos de teoría del delito desde cero, todos los elementos y todas las cosas. Si quieres más información respecto a ello, escríbeme al inbox de la página de Academy Lex en Facebook y te puedo dar todos esos detalles ahí. Otra que dice, qué bien está, muchas gracias, algún día seré como tú. Qué bien, Steven, jaja. Todo se puede, mi estimado, no sé si sea un buen ejemplo o un mal ejemplo, no sé ustedes qué piensen de mí, no sé qué les parezca toda la información que les trato de dar por lo menos, pero siempre es importante dar todo de cada uno, ¿no? Y obviamente compartir lo que uno sabe, nunca se guarden lo que saben, siempre compartan, siempre den lo máximo que puedan, siempre ayuden a los demás y así ustedes ayudando a las demás personas, pues van a también esforzarse más y van a tratar de conocer y comprender mucho más.
Anthony Bryan Cristóbal dice, ¿a qué se refiere con proceso no contencioso? Proceso no contencioso, mi estimado, quiere decir que es un proceso en el que no hay conflicto, no hay litis, o sea, no hay pelea. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un proceso contencioso, quiere decir que hay pelea. Ejemplo, demandante, demandado. ¿Ya? Ambos tienen pretensiones distintas, ambos quieren reclamar algo, ambos quieren ganar. Proceso no contencioso, digamos, rectificación de partida. Simplemente me afecta a mí. Yo le demando, en este caso, a una institución del Estado para que se rectifique mi partida. Entonces, no hay nadie con quien pelear, nadie se va a poner a eso. A eso se le denomina un proceso no contencioso, en el que no existe otra parte que me quiera reclamar algo. Simplemente es un derecho que me atribuye a mí y que yo quiero realizar un cambio en ese sentido. Eso es un proceso no contencioso, mi estimado. Sailey Loquendo dice, ¿es necesario aprender y saber el inglés en la facultad de Derecho? En realidad no, mi estimado. Si tú quieres, digamos, quisieras expandirte, quisieras litigar, digamos, en un país en donde se habla inglés, no sé, digamos, en Estados Unidos, en Europa, no sé, o en Alemania, para eso sí te podría servir inglés, ¿no? No es relevante, no es necesario, ¿no? Solo para eso te podría servir. En realidad no es importante estudiar inglés, pero sí la mayoría de universidades te piden como requisito para que puedas graduarte, ¿no? En ese sentido puedes tomarlo. Pero también si es que te gusta, obviamente, siempre va a ser importante para conocer algunos aspectos, ¿no? Por lo menos para manejar aspectos virtuales, aspectos digitales, en la mayoría de casos ahora sí va a ser importante inglés, porque recuerden que la mayoría de programas así, digamos, un poco más sofisticados, manejan el sistema del inglés, entonces para eso podría servir. Pero en sí, para el derecho, no es necesario y no te va a servir mucho. Otra pregunta. ¿Qué dice? Máster culturista, ¿qué lugar recomendarías para adquirir libros de derecho considerando el contexto actual? Mi estimado, en realidad eh, hay una empresa legal, vamos a llamar, se llama Gaceta Jurídica, es una de las más reconocidas a nivel nacional en la que venden libros, pues obviamente los abogados más destacados, los juristas más destacados, los doctrinarios más destacados, jueces supremos, superiores de Lima, de la Corte Suprema. Entonces, esta empresa Gaceta ofrece libros buenos, libros actuales, que van sacando constantemente cada año, de acuerdo a las nuevas tendencias y novedades. Pues si es que tú tuvieras dinero para eso, pues puedes adquirirlo. Ahora, si tú quisieras algo recién para tu formación, en Google hay bastante información. Nosotros en nuestra página de Academy Lex, que estamos ya por lanzar, vamos a traer toda digamos, esa gama de libros, información, todo completamente gratis, pero requiere un tiempo, un trámite, y a medida que se pueda vamos a subirlo, ¿no? O sea, los que no nos siguen actualmente en Facebook, como Academy Lex, síganos, ahí vamos a subir toda esa información que les estoy diciéndoles, y vamos a dar todas las novedades, transmisiones y demás cosas por ese medio. Entonces, lo más recomendable sería que puedas buscar en Google por ahora y tratar de ahí de extraer algunos libros. Existen, ¿no? Sobre todo los derechos, en este caso los códigos comentados, son fundamentales para los que recién están empezando o están formándose en ese sentido. Dice Edgar Manuel. Dice, buena información, muchas gracias, cada vez me animo más. Muy bien, mi estimado Edgar, si te animas a estudiar Derecho, pues bienvenido sea y no te vas a arrepentir de esa carrera. Marcos, un gusto haber visto ese directo, amigo. Me tengo que ir. Un abrazo fuerte a la distancia. Bien, mi estimado Marcos, gracias por tu participación en esta transmisión. Nos vemos en el siguiente jueves de preguntas y respuestas, si es que tienes o dispones de tiempo. Blanca Morales, ¿en qué momento escogemos la especialidad penal, laboral, etcétera? Mi estimada Blanca, escoges la especialidad en el momento en el que tú ya seas consciente por lo menos de lo que implica cada rama. Si tú ya sabes lo que implica penal, si tú ya sabes lo que implica civil, si sabes lo que implica laboral, tú ya puedes elegir dentro de la universidad la rama, ¿no? Ejemplo, llevas penal este semestre, te gusta, ves cómo funciona, al siguiente semestre llevas civil, al siguiente semestre laboral y dices, ¿sabes qué? Me gusta más penal, quiero especializarme en penal. Decides especializarte en penal, estudias más de penal, aprendes más de penal, ves videos de penal, ves audiencias de penal y al final, si decides que te gusta, pues adelante. Lo eliges como la carrera que te gusta y le das con todo a esa rama que tú decides. Entonces, depende de ti, depende de ti. En la universidad vas a poder ya determinar a qué rama te quieres especializar. No necesitas esperar más, en la universidad ya puedes hacerlo. Bien, mis estimados amigos, muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Es interesante su participación, obviamente, como siempre. Recuerden que esta ya va a ser una sección más común, va a ser una sección que ya va a estar más habilitada y va a ser una sección más recurrente en ese sentido, ¿no? A la cual le hemos denominado jueves de preguntas y respuestas. Vamos a estar intercalando. La siguiente semana vamos a hacer este jueves de preguntas y respuestas por Facebook. Así que espero contar con su participación también. Nuevamente repetirles que los que aún no nos siguen en Facebook, estamos como AcademyLex en Instagram, en Facebook, en TikTok. Así que los que no nos siguen pueden seguirnos por estas redes sociales y vamos a estar dando toda esta información por ahí. A ver, algunas otras preguntas más para ya finalizar esta transmisión. Máster culturista dice, en el caso del latín,
un abogado litigante que sepa sobre latín destacará sobre el resto? No. En realidad el latín te sirve para que tú te puedas lucir con tus compañeros, para que tú puedas hablar en latín o que puedas hacer algunos escritos, algunos trabajos en latín. Para la práctica, en realidad, no te va a servir. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido, que es el máximo intérprete de la Constitución, en una sentencia que es de aplicación para todos los estados, no para todos los estados, sino para todos los departamentos, y que deben aplicar todos los jueces, ha establecido que el lenguaje jurídico debe ser el más fácil de entender para los justiciables. Quiere decir, en ese sentido, para las personas que desconocen el derecho, ¿no? O sea, para los patrocinados, para las personas de la sociedad, para los ciudadanos de a pie, para los ciudadanos comunes que desconocen el derecho. Entonces, ellos tienen que entender el lenguaje jurídico. Si tú haces una demanda, un escrito, ellos deben entender lo que tú estás haciendo decir. Si tú haces un escrito con latines, con palabras complicadas, entonces no te van a entender, entonces no tiene sentido que tú hagas algo así. Y tampoco tiene sentido que lo apliques. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estarías haciendo es lucirte. Va a depender mucho del juez. El juez muchas veces tampoco va a querer que hagas esas cosas, porque va a decir, ¿para qué me dices eso con el solo ánimo de lucirte? Mejor explícame las cosas como son, porque yo como juez tengo muchos casos que ver y lo que yo quiero es que me des precisión y no quiero que me estés aquí vacilando, por así decirlo. Entonces es importante que conozcas esos aspectos. Saber latín no te va a hacer mejor, saber latín no te va a ayudar tampoco en el ámbito netamente práctico, pero si tú quieres hacerlo, si tú quieres aprenderlo, pues bienvenido sea, ¿no? Aplícalo mientras estés en la universidad, con tus colegas, para eso. Pero para la práctica en sí no te va a hacer ni más ni menos, ¿no? Pero siempre es importante, como les digo, conocer de todo un poco. Así que mis estimados, nuevamente, ahora sí, ya se acabaron las preguntas, 1 hora con 7 aproximadamente. Gracias a todos ustedes por su transmisión. En la siguiente semana de jueves y preguntas y respuestas, vamos a estar continuando nuevamente con otras preguntillas que ustedes puedan tener. Así que, mis estimados, gracias por su transmisión. Recuerden que si esta información le puede servir a alguien, compártanla en sus redes sociales, compártanla con sus amigos, denle like, no sé, interactúen con esta transmisión. Ya nos estaremos viendo en una siguiente entrega de estos jueves de respuestas, preguntas y respuestas. Mis estimados, muchas gracias a todos por su participación. Conmigo será hasta una siguiente transmisión. No sin antes decirles, como siempre, el derecho evoluciona constantemente. Si no siguen sus pasos, serán cada día menos abogados. Conmigo será hasta la siguiente, mis estimados. Muchas gracias.